Ser podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Pía. Pía. Esta charla comienza en la orilla del mar. Nos despedimos en un faro. Yo suelo preguntar a mis invitadas e invitados por su relación con el mar, pero a ti te voy a pedir que me lleves a la playa de la Concha de la mano de tu abuelo. La Concha. La Concha, aunque era muy pequeña, aprendí a andar en la Concha. Cada vez que voy a San Sebastián, tengo que irme sola a dar un paseo por la Concha, porque era donde pasábamos los veranos entre San Sebastián y Biarritz. Y mi abuelo y mi abuela vivían en San Sebastián. Y tenía una tata que se llamaba Micaela, que me llevaba por las mañanas para enseñarme a andar. Y luego venía mi abuelo a última hora de la mañana y me cogía en brazos y me llevaba al mar a bañarme. Por tanto, el mar ha estado muy cerca de mí, cerca de quizá de la persona que he querido más, que era mi abuelo. Y luego ha continuado, el mar está presente, el mar y el agua, los lagos, los ríos. De una forma u otra he vivido casi siempre enfrente del agua. Luego hay otra parte de tus veranos más adelante que tienen que ver con un lugar que poco tiene que ver con el agua y con el mar, que es ese psiquiátrico del que quiero que me hables, de Toen, en Orense, donde pasaste algunos veranos siendo prácticamente un adolescente. Allí te lleva alguien de quien has hablado en muchas entrevistas, que es el doctor Cabaleiro. Entonces, llévame a ese lugar, a la primera vez que entras en ese psiquiátrico. Muchos veranos, desde que tenía 14, 15 años, el profesor, doctor Cabaleiro, que era muy amigo de mis padres, siempre me llevaba, cuando tenía 14, 15 años, antes de irnos a San Genjo, siempre me llevaba con él y me decía: tú tienes que trabajar aquí, tú tienes la capacidad para empatizar y para entender y para... Bueno, resumiendo, yo quería hacer una carrera completamente diferente y él me convenció llevándome un verano entero cuando yo tenía 16 años a trabajar todas las mañanas desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde al psiquiátrico de Toen, que en aquella época era un psiquiátrico muy duro, un psiquiátrico donde la gente vivía en unas condiciones que ahora se hubieran considerado completamente infrahumanas, con tratamientos muy agresivos, y fue la primera vez que me enfrenté con el sufrimiento humano de una manera brutal. Uh-huh. No estabas estudiando todavía la carrera. No, pero yo empecé allí. La carrera muy pronto. Empezaste la carrera pronto y has dicho al principio: yo quería estudiar algo que no tenía nada que ver. Imagínate, luego la vida da la vuelta y te coloca al principio. Perfecto, es un ¿no? La vida círculo es un perfecto, círculo pero perfecto. yo quería estudiar arte, me iba en mi tiempo libre a la biblioteca de la ciudad donde vivían mis padres, que no digo porque si no ya revelamos quién soy, y mi padre además era también su hobby era el viajar y el coleccionar, con lo cual para mí fue la manera y fue algo que realmente siempre lo he llevado conmigo como una parte de mí, la necesidad de relacionarme con el arte de cualquier tipo, no solamente arte contemporáneo, sino arte de la piedra, arte del espacio, arte del paisaje. ¿Es tu madre quien decía que, no sé si lo decía tu madre o lo has comentado tú en alguna entrevista, que lo que ella veía bello
o impactante o atractivo, lo contaba. Esa necesidad de contar lo que una ve. ¿Eso lo heredas de tu madre? No sé si he dicho eso alguna vez, pero mi madre era una persona con una capacidad inmensa para tener muchísimos amigos, para compartir. No podía concebir el vivir algo y no compartirlo. Desde un cóctel a un sándwich o a una flor siempre su vida era compartir. Mi casa siempre estaba llena de sus amigas y de sus amigos. De hecho, el doctor Caballeros, Manolo Caballeros, siempre me lo encontraba cuando llegaba al colegio en casa, con otros amigos, con tertulias, con escritores, Otero Pedrayo, con Ferreiro, que era parte de la familia, con mucha gente que mi madre tenía ese también talento de establecer contactos entre gentes que nunca se hubieran encontrado, pero que en casa, con los tés que organizaba, con las cenas completamente espontáneas alrededor de la mesa, con una tortilla, con una ensalada, con un no sé qué, era una mujer con una capacidad de atraer y de dar. O sea, era una persona que concebía la vida como era un ser magnánimo, era un ser generoso. Se te iluminan los ojos. Sí, no, porque mi madre... Esta etapa apasionante, ¿no? Sí, porque mi madre era muy especial, para mí ha sido mi punto de referencia, aunque se fue muy pronto en mi vida. Pero siempre vive en mí y su presencia está en mí. Es decir, que cuando pierdes a una persona a la que amas, que puede ser tu madre, tu padre, en mi caso también mi abuelo, o a un amigo del alma, o a tu amor, si lo llevas dentro lo vives, aunque pasen muchos años, y curiosamente repites hasta los mayores errores que has observado. Digo, nunca repetir esto. Notas que lo vuelves a repetir después de muchos años, ¿no? Y lo imitas, lo emulas. Y en el caso de mi madre, siempre además me pregunto cuando tengo que tomar una decisión importante, ¿qué haría? ¿Qué me diría mi madre? ¿No? Y yo no he tenido la suerte de tener a mi madre al otro lado del teléfono desde muy joven, con lo cual... pero la he tenido muy cerca de mí. La extraño, pero está ahí. ¿Ah? Su presencia se hace yo creo constante. Que todas las personas que hemos perdido a seres muy queridos, si los mantenemos en nuestra memoria, si hablas con ellos, si estás cerca de ellos, si lees un libro y dices, pues esto le hubiera gustado, esto, o conoces o vives algo, o vas a otro país y descubres algo, o un color, siguen viviendo, creas o no creas en el otro mundo. ¿Tu madre cuando murió, cuántos años tenías tú? ¿Eras muy joven? Mi madre murió en el año 1989. O sea, ella... Y yo no me acuerdo cuando es veintitantos años. Sí, o sea, ella no pudo ver esto, que seguro que hace muchísimo que no oyes, y que vimos todos los españoles. No. No estaba delante de la tele en este le hubiera momento, dado un ataque al corazón. Le hubiera dado completamente un ataque al corazón. No hubiera hecho este programa si mi madre estuviera viva. Vamos a escuchar, que los oyentes se hagan una idea de lo que fue esto que rompió la relación, yo creo, de muchos españoles con la televisión. Fue otra cosa. Vamos a ver. Este es el primero, ¿eh? ¿Sabe cuántos tipos de orgasmos puede tener una mujer? Responda. Pues... No me acuerdo. Bueno, no. Pues uno. Uno. Pues de eso no tengo ni más remota idea. Hombre, si me lo preguntas ahora más de uno, pero vamos, habrá que estudiarlo. Yo digo que solo uno, sentirlo uno. Jesús. No tengo ni idea. Buenas noches. Esto no ha sido una encuesta científica, por supuesto, pero sí con un cierto humor, como ha recogido las risas del público, y también
revelador de un cierto desconocimiento que tienen algunas personas cuando se les pregunta sobre temas relacionados con el sexo. Por eso comenzamos hoy este programa, Hablemos de Sexo, cuyo fin fundamental es la información sexual. Porque somos de la opinión que la información no hace daño. Lo que sí lo hace es la falta de información o la información deformada. Por eso, Hablemos de Sexo no pretende, y eso queremos dejarlo claro. ¿Hacía mucho que no escuchabas esto? Pues puede ser 30 y tantos años. Al escucharlo yo decía, vamos a ponerlo para que los oyentes, esto fue un programa que duró una temporada, Hablemos de Sexo. 45 programas. 45 programas que marcó un antes y un después en el mundo de la televisión. Y yo me preguntaba por qué, y al escuchar esto del principio, la información, el peligro de la desinformación, entendí por qué. Yo recuerdo que todo el mundo decía, es que no es una presentadora, es la doctora Elena Ochoa, es una psicóloga, una experta. Revisando el programa que dirigía que yo no era Serrador, experta en el sexo, tema, claro. en el tema. O sea, tuve la enorme suerte, y también la condición, que acordé con Chicho Ibáñez Serrador para hacer el programa, que tuviera la posibilidad de un grupo de expertos en el tema del SIDA. Entonces, mi grupo estaba en UCLA, en Cornell, en el Karolinska Institute, es decir, todos los programas que aparentemente, que realmente aparecían como algo que venía de mi conocimiento innato, no era así. Es decir, era el fruto de un concienzudo informe de expertos en diferentes partes y también españoles, por supuesto, que me ayudaron a hacer este programa. Y como decía antes, este programa no se hubiera hecho si no hubiera fallecido mi madre, no se hubiera hecho si mi jefe, uno de mis jefes en aquel entonces, el doctor Vallejo Nájera, no me hubiera empujado a realizarlo, porque yo no soy sexóloga, ni pretendía serlo, ni he tenido ningún tipo de formación para llevar a cabo un programa serio, con las consecuencias que tuvo este programa, desde un voto de censura en el Parlamento hasta ser utilizado en los colegios como punto de referencia de educación sexual. Sí. Es decir, yo no lo hubiera hecho, no hubiera tenido la irresponsabilidad de enfrentarme a él y a este programa. Y Chicho además lo veía así. Si la máquina del tiempo me lleva 30 y tantos años atrás, lo hubiera vuelto a hacer. No lo repetiría, porque después de 45 programas que duraron un año y teníamos una media de 14 millones de telespectadores, que ahora eso sería imposible. Pero sobre todo produjo la apertura de muchos centros de planificación familiar, produjo que muchas familias aceptaran a hijos que no tenían una orientación sexual, que era aceptada dentro de su ámbito social. Fue la primera vez que se habló abiertamente de abusos sexuales a niños. Fue la primera vez que se habló de SIDA. Fue la primera vez en muchos temas que son vitales en la vida de cualquier individuo y de cualquier familia, y yo me siento muy orgullosa de haberlo hecho, y sobre todo muy agradecida a Chicho Ibáñez Serrador y a mi jefe del alma, el doctor Vallejo Nájera, por haberme empujado. También a la ayuda de muchas personas, porque fue un año muy duro, el también haberme permitido el seguir dando clase en la universidad y hacer el programa los fines de semana, porque no quise renunciar a mi puesto. A tu puesto de profesora, de ¿no? profesora Claro. titular de psicopatología, sí. y creo que puedes hacer un trabajo y luego tener otro tipo completamente diferente de vida, y en ese tiempo el hacer este programa lo que produjo fue una inmensa intrusión en mi privacidad, que fue lo que realmente me llevó a que cuando terminé el programa, aunque me ofrecieron otro año, les dije: tenéis que cumplir lo que
lo que me prometieron en principio dentro del gobierno, que tendría acceso a una beca del Ministerio de Educación y marcharme a Cambridge. Entonces me marché a Cambridge durante un año, que fue como una especie de irte a un spa, ¿no? Después de estar aquí durante un año sin poder salir y sin poder salir a la calle, fue un sin año, que te fue un año muy duro, obviamente, fue un año muy duro, pero fantástico. Fue un año que recordaré siempre, no, que me ha marcado realmente, ¿no? Como me han marcado otras cosas, pero este me marcó un año importante de mi vida, pero también me exigió pues el renunciar a muchas cosas, pero también en la vida uno renuncia, pero luego recoge. ¿Por qué Elena Ochoa se ha puesto Pía de seudónimo? Pía, yo me llamo María Elena Pía. Y me llamo Elena, María Elena y Elena, por mi madre y por mi abuela materna. Y Pía es mi abuela paterna. Y siempre es un nombre que me fascina. Es un nombre que me gusta muchísimo, pero que nadie me ha llamado Pía nunca. Que también me recuerda a una mujer que vivió en un pueblo. La familia de mi madre era opuesta a la familia de mi padre. La familia de mi padre viene de un pueblo de Orense que se llama Puebla de Tribes, y mi abuela era una de las mujeres conocidas, Rodicio, Ferreiro, ¿sabes?, de una familia en lo que se puede ser en este tipo de contexto, conocida, respetada, intelectual, con gente de su familia, escritores, muchos conocidos dentro del ámbito de la literatura gallega, que se casa con un emigrante venido de Argentina, que había montado una red de lavanderías y que había vendido por los pueblos subido a un burrito, y que había puesto a sus hermanas, porque sus padres se murieron, en las Clarisas de Monforte, y que llegaron a ser una de ellas la perfecta y la especialista en dibujos de Miguel Ángel. Entonces, mi abuela paterna era una mujer dura, una mujer fuerte, pero al mismo tiempo que se opuso a las restricciones pueblerinas de no casarse con el emigrante que viene, que se marchó, que vendía no sé qué, subido a un burrito por los no ya por los pueblos, sino por los aldeas de Galicia, pero que llega, y mi abuelo Paco era un hombre muy listo, una persona emprendedora y una persona que llegó y montó pues un negocio estupendo donde mezclaba ultramarinos con el banco, y tenía el banco y ultramarinos. O sea, me parece de película. Total. Entonces mi abuela tenía un pelo maravilloso blanco que yo quiero tener cuando crezca. y además me parece que el nombre de Pía es maravilloso, y cuando estaba en el colegio, cuando éramos pequeñas, mis amigas siempre utilizaban, bueno, mis enemigas utilizaban el nombre de Pía para insultarme, Pía, Pía, Pía. Y a mí me parecía tan bonito, y les miraba y decía, vuelvo a repetir, Pía, me encanta Pía, pero me lo decían como insulto, de sí, Pía, sí, de piar, ¿no? De piar, sí, pues tanto es así. Pero me parece un nombre que te has presentado con este nombre, Pía. Que si yo tuviera a otra hija, la llamaría Pía. Bueno, tenemos varias etapas de tu vida, porque es verdad que me ha costado mucho definirte para presentarte en el programa, porque eres muchas personas en una, muchas mujeres en una, tienes muchas vidas. Hablamos de esa vida en la playa de la Concha, paralela a esa vida en el psiquiátrico que te enseñó el sufrimiento por primera vez. Hablamos de tu etapa como profesora en psicopatología y también como estrella mediática. Entonces ahora vamos a ir cerrando el círculo que decíamos al principio de la entrevista. Yo quería estudiar arte, decías, no puedo estudiar, pero la vida va cerrando los círculos. Entonces ahora vamos a situarnos en el momento en el que decides dejar la trayectoria en la universidad, decides dejar de ser profesora. ¿Qué te lleva
a abandonar el mundo de la universidad y abrir otro camino. ¿Dónde dirías tú que está ese punto de inflexión? Pues ese punto de inflexión llega un día que tenía que dar una lección, que era una lección anual en el Salón de Actos del King's College sobre Alzheimer, y la pusieron el mismo día que Norman, que todavía no era mi marido, tenía que abrir un aeropuerto en China, que era un aeropuerto que él tenía muchísima ilusión que fuera con él y no podía ir. Me he renunciado a quedarme en Madrid, en mi casa maravillosa, con mis amigos del alma, con mi vida hecha, con todo lo que uno puede soñar en aquella época, por un hombre, y llega un momento que mi vida y la suya están completamente separadas, porque tiene que viajar mucho, yo también tengo otras cosas, es una tontería. Entonces ese día llegué a casa, escribí la carta al King's College de resignación, de darme de baja, una larga carta, y escribí a todas las sociedades donde yo era parte del board, parte del consejo, o era parte importante dentro de la Asociación Internacional de Alzheimer. También renuncié y me di de baja en absolutamente el 100% en aquella noche que terminé a las 3 de la mañana. En la vida, cuando uno decide algo, lo decide hasta el final y de una forma radical. Yo no sabía lo que me podía esperar después. A lo mejor un acantilado empinado y suicida. Pero fue una decisión que tomé conmigo misma sin consultar con el que fue luego mi marido. Por supuesto, produjo temporales en amigos de la familia, en familia. Eso ya fue como la absoluta revolución de la extravagancia de Elena. Y dije, me voy a dar por primera vez en la vida un gusto, que es no hacer nada. Simplemente darme tiempo para pensar y para estar con la persona que amo. Y en aquella época, todos los jueves venía a almorzar a casa los padres adoptivos de mi marido, que se convirtieron en mis padres adoptivos, Bob and Lisa Sainsbury. Y él me dijo, Elena, te conozco desde hace relativamente poco, un año, una cosa así, pero nos vemos mucho y yo creo que tienes que buscar un punto de referencia. Incluso cuando viajes con Norman, cuando te quedes en Londres, a ti te gusta el arte y los libros, de lo que vives y es tu alimento. Tienes que convertirte en editora. No. Déjame que haga una interrupción aquí. Este padre adoptivo del que hablas tenía también una cadena de supermercados, ¿no? Sí. Y además algo relacionado con la banca. No. Sí, cadenas, también. Pero él, es que tu abuelo, sí, también, Paco, tenía también los ultramarinos. Me parece es el círculo que se cierra. Pero vamos, se cierra con llave y candado. Y él me dijo, pero tú me ves a mí, que soy un hombre de supermercados. Y al final, pues no lo he hecho mal. He sido el protector de Francis Bacon, el que descubrió a un maestro de York, y me lo traigo a casa, de tutor de mi hijo, y es Henry Moore. Pues descubro a Giacometti y estoy con él hasta las 12 de la noche para convencerle que no tire los dibujos y que yo se los compre, y no me los quiere vender, y nos convertimos en muy cercanos. Entonces él fue mi punto de referencia durante lo que fue Cabaleiro durante muchos años, Vallejo Nájera y otros muchos que han pasado por mí. He tenido el privilegio de tener a personas que me han ayudado a descubrir quién soy yo o quién puedo ser. Y entonces montas a Euripress, esa editorial que cumple 25 años. 26 ya. 26.
que, claro, después de haber viajado por todo el mundo, de haber dado clase y de haberte formado en un montón de universidades, de empezar a vivir como decías, ¿no? Quiero no hacer nada para disfrutar o para intentar saber, para pensar, imagínate. Para pensar, porque pensar. disfrutar siempre he disfrutado, de una manera u otra, pero... Entonces te embarcas en este proyecto que se dice muy alegremente, pero que supone montar una empresa. Pero cuando en esa casa en Londres, en esa habitación pequeña, mirando por la ventana, pensaste en montar esto, dijiste, ¿estoy haciendo una locura o qué? Sí, sí, pero la vida es así. Editar artistas. Editar artistas que me parecía una impertinencia, porque yo no tenía la formación como para llegar a ser conservadora o editora o tener la capacidad de poder editar un libro, de escogerlo bien, pero al final la perseverancia y si quieres llegar a lo que sea, todo es posible. Hablé con amigas mías, algunas periodistas o editoras, con otros amigos míos, me dieron consejo y luego pasé muchas horas y también viajé bastante para conocer cómo se hacían los papeles, pero de todas maneras yo aprendí francés haciendo papel en Namur. ¿Cuántos idiomas hablas, Elena, ahora? ¿En cuántos te defiendes? Unos pocos, como 4 o 5, que ocupan mi vida y mantienen mi memoria alerta. ¿Tú dirías, Elena Ochoa, que tienes un hogar? Sí. ¿Y que ese hogar tiene un espacio físico? ¿O no? La gente que sois nómadas, realmente, sí, un día aquí, sí, mañana allá, sí, en un país, en otro, en un idioma, francés, inglés, alemán. ¿Tienes un hogar? Decía una amiga mía, que también vive como yo, aquí, allá y más allá, que le preguntaban siempre como me preguntan a mí, ¿pero dónde está tu casa? Y me dice, yo siempre contesto, donde duermo abrazada a mi amor. Mi casa está donde tengo a mi marido, donde están mis hijos, y me siento muy bien en muchos sitios. Tengo raíces en muchos lugares, no en 2 o 3, en muchos lugares, y me siento a gusto porque tengo amigos. Si tienes amigos y tienes familia y gente que realmente te quiere y que tú quieres, te sientes a gusto en cualquier sitio. Luego decía, vamos a cerrar el círculo de 2 maneras, con el arte. Y hay una cosa que nos vuelve a llevar a esa noche en la que has dicho, y decidí romper con todo, porque cuando alguien rompe, lo tiene que hacer con todo. Casualmente, del libro Madrid, libro de libros, que ha editado Europress, que tiene las fotografías de Alberto García Alix y los textos de Jorge Carrión, había subrayado un fragmentito en el que Jorge Carrión habla de la primera vez que se reúne con García Alix. Dime cuánto tiene que ver esto contigo. Escribe Jorge Carrión. Cuando nos reunimos la primera vez me dijo algo que nunca olvidaré. Tiene que ser extraordinario para que tenga sentido. O le pones la piel entera o no lo haces. O vas a quemarte el cerebro y a dejarte el alma o ni siquiera empieces. O todo o nada. O nada. Pues eso. O todo o nada. En todo. O sea, ya no solamente en el amor, también en tu trabajo, también en las cosas que haces. Todo. O pones todo, o es mejor no empezar. Hoy precisamente en la fundación de Norman hablaba con una de las personas que se sienta a mi lado y estamos hablando de un proyecto donde alguna persona había cuestionado la posibilidad de que saliese mal. Le digo, a mí, o sea, en la vida no puedes pensar que algo puede salir mal, porque si no ya no empiezas. O sea, no cabe ni un milímetro de posibilidad o de espacio para que algo salga mal. Hay que ir a por todas. Y si algo falla, te levantas y sigues. Pero siempre hay que pensar, hay que creerse, porque es una ilusión. Todo es una ilusión en la vida, de que todo puede ser logrado, ¿no?
Has hablado mucho de Norman. ¿A ti te molesta que te llamen Lady Foster? ¿O no? Nada. Ni tampoco que me llamen Elena Ochoa, ni que me llamen Elena Foster, ni Elena Ochoa Foster, me da igual. Como ha salido esta parte tan bonita en esta última parte de la entrevista, me gustaría que nos despidiéramos volviendo a esa noche en la que todos los hombres van con trajes oscuros y yo no sé si llevaba un traje de pana beige. Y es cuando... ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Ese momentazo. Pues el momentazo es que yo había regresado de Cambridge un poco triste por una situación personal y me fui a montar a caballo todo el día y tal. Y mi amiga Inés me llama y me dice, tienes que venir a Toledo a mi cena para un arquitecto. Y yo, a Toledo, por favor. No, ni hablar. Sí, porque es arquitecto. Le digo, no, yo me acuesto, que estoy cansadísima y quiero estar conmigo misma. Y me dice, no, te llamo, además irte a Toledo. Un domingo a las 7 de la tarde, o sea, no. Y me dice, te mando a una persona que te recoja y a las 7:30 de la tarde, la persona que me venía a recoger. Total, que pensé, ¿por qué no? Mi madre siempre decía que cuando más cansada o más baja estás en todo, más maquillaje te tienes que poner, como una metáfora, ¿no? Que te pongas 2 kilos de maquillaje, ¿no? Que te Entonces dije, me voy a arreglar, me voy a poner de negro, me voy a poner tal y cual. En media hora lista me marché y dije, mira, voy por mi amiga y voy por ya liarme la manta a la cabeza, ¿no? Tal que llegué la última y me encuentro con un paisaje de hombres y mujeres vestidos de negro y al final una persona vestida de beige y blanco. Digo, qué interesante. Y de pana, cuando los demás estaban en black tie. Pues es interesante, no sabía que era... Y entonces viene Inés, me lleva a presentarme a Norman. Y ahí fue. Hasta hoy. Vámonos a un faro. Dime con quién te gustaría estar y qué música estaría sonando. ¿Puedes encontrarte, reencontrarte? Un faro. Pues el faro que se repite año tras año desde hace bastante tiempo, desde hace 14 años, 13 años, y que siempre vamos al final del verano, es un faro que hay en una isla que se llama Martha's Vineyard, que se llama Aquina, y voy siempre con mi hija Paola para ver la puesta del sol. Y es ahí donde hablamos del verano, hablamos del futuro, hablamos de las metas, de asuntos siempre optimistas. No hablamos de nostalgia, de épocas pasadas, sino siempre es un reencuentro entre nosotras. ¿Qué música podría sonar? Hay 2 músicas que me fascinan. Una de ellas, que la escucho siempre el 1 de año, que es El Rey Arturo de Purcell. Y hay otra parte que es Bach, Goldberg. Elena Ochoa, muchas gracias por esta conversación. A ti por tenerme. Un placer. Muchísimas gracias. Un privilegio, hemos aprendido mucho, gracias. Gracias a ti. Suscríbete al Gato Pardo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.